Era una tarde tibia de domingo, de esas en las que el aire parece invitar a las familias a salir de casa y llenar de vida los parques. El cielo estaba limpio, apenas con unas nubes blancas que navegaban despacio, y el canto de los pájaros se mezclaba con las risas de los niños que corrían entre columpios y toboganes. A un costado del parque central, bajo la sombra amplia de un roble viejo, dos niños idénticos jugaban con una pelota roja. Eran gemelos de unos 7 años, con el mismo cabello castaño revuelto, las mejillas encendidas por el sol, y esa energía inagotable que parece hacerlos olvidar del mundo entero. Su niñera estaba sentada en un banco cercano, con el teléfono en la mano, distraída, enviando mensajes y sin notar que poco a poco ellos se alejaban. Y ahora, antes de seguir, quiero hacerles una pregunta que me encanta hacer en cada relato. ¿Desde qué ciudad o país nos están escuchando o viendo? Si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque aquí no solo contamos relatos, aquí vivimos emociones que nos recuerdan que la bondad todavía existe. Y si quieres que más personas de nuestra edad sientan lo mismo, deja tu comentario y comparte este video. La pelota rodó cuesta abajo, saliendo del área de juegos y acercándose al sendero de grava que bordeaba el parque. Los gemelos, riendo, fueron tras ella. No había nada alarmante en su carrera, al menos no todavía. La pelota siguió rodando, más allá de las fuentes y los jardines, hasta detenerse junto a la cerca baja que separaba el parque de la calle lateral. Los niños la recogieron y miraron a su alrededor, pero no encontraron el camino de regreso. En otra parte del parque, Lucía, una mujer de unos 40 y tantos años, terminaba su jornada de trabajo. Era limpiadora en un edificio de oficina cercano y siempre pasaba por allí camino a casa. Vestía un pantalón negro, una blusa sencilla y llevaba una bolsa de tela colgada del hombro, con el sonido metálico de las llaves tintineando en su interior. Tenía las manos ásperas de tanto fregar y una expresión cansada, pero en sus ojos aún quedaba esa chispa de ternura que la vida, con todo y sus golpes, no había apagado. Lucía conocía cada rincón del parque. No porque lo visitara a menudo para descansar, su vida no le dejaba mucho tiempo para eso, sino porque, a veces, en sus días libres, iba allí a sentarse en un banco y observar. Tenía la costumbre de fijarse en la gente, en cómo se relacionaban, en las pequeñas historias que se formaban delante de sus ojos. Pero ese día no fue para descansar ni para observar. Caminaba con paso tranquilo por el sendero cuando, de pronto, notó algo fuera de lugar: dos niños, sentados en un banco, con las piernas colgando, mirando a su alrededor con una mezcla de nervios y confusión. No tenían mochilas, ni juguetes, ni un adulto cerca. Uno de ellos abrazaba la pelota roja contra su pecho como si fuera un escudo, y el otro masticaba el labio inferior. Lucía frenó el paso. Algo en ese gesto, en esos ojitos que buscaban con desesperación una cara conocida, le apretó el corazón. Se acercó con cautela, sonriendo para no asustarlos. «Hola, pequeños, ¿están esperando a alguien?», preguntó con voz suave. Los niños se miraron entre sí, y fue el que tenía la pelota el que habló primero. «No encontramos a nuestra niñera. ¿Y saben dónde están sus papás?», insistió Lucía, agachándose para quedar a su altura. «No», respondió el otro, y su voz se quebró un poco. «No sabemos cómo volver a casa». Lucía miró alrededor. El parque estaba lleno, pero nadie parecía prestarles atención. En un banco, a lo lejos, una mujer estaba tan absorta en su teléfono que no se percataba de nada. Sintió un nudo en el estómago. Ella no era madre, pero sabía que un descuido podía costar caro, sobre todo en un lugar tan grande y abierto. «No se preocupen», les dijo. «Vamos a encontrar a alguien que los ayude». Uno de ellos le tomó la mano casi de inmediato, como si hubiera estado esperando que alguien le ofreciera seguridad. El gesto le recordó a Lucía a su sobrino, cuando era pequeño y buscaba su mano en medio de una calle concurrida. Mientras caminaban, Lucía intentó sacarles más información. «¿Recuerdan cómo se llama su mamá o su papá?». «Papá se llama Andrés», respondió uno, orgulloso de al menos saber eso. «¿Y tu mamá?». «No tenemos mamá», dijo el otro, y bajó la mirada. Lucía sintió un leve temblor en el pecho. No quiso presionar. «Bueno, Andrés es un nombre bonito. Seguro pronto lo encontramos».
Siguieron avanzando hacia la salida principal del parque, pero lo que vio allí no la tranquilizó: una pequeña multitud esperando autobuses, coches pasando rápido, y ninguna señal de alguien buscándolos desesperado. Nadie preguntaba por dos niños perdidos. Nadie gritaba sus nombres. Fue en ese momento cuando Lucía tomó una decisión: no podía dejarlos allí. Se arrodilló para mirarlos a los ojos. «Miren, yo vivo cerca. Podemos ir a mi casa un ratito, tomar agua, y luego vemos cómo llamar a su papá, ¿sí?» Ellos se miraron, dudando un instante, pero al final asintieron. Era obvio que su instinto les decía que podían confiar en ella. Lucía los tomó de la mano y comenzó a caminar rumbo a su barrio. El sol se había escondido un poco detrás de unas nubes y el aire era más fresco. Mientras avanzaban, pensaba en lo extraño que era que nadie más hubiera reparado en ellos. Dos niños así, tan bien vestidos, con zapatillas limpias y carísimas, destacaban en cualquier lugar. Pero allí, era como si fueran invisibles para todos, menos para ella. Y ahora que pienso en ustedes, que están escuchando esta historia, quiero preguntarles algo. ¿Desde qué ciudad o país nos están viendo o escuchando? Me encanta imaginar hasta dónde llegan estas palabras. Y ya que están aquí, aprovechen para suscribirse, porque así no se perderán las próximas historias que, como esta, nos recuerdan que todavía hay personas dispuestas a tender la mano sin esperar nada a cambio. El camino hacia su casa fue tranquilo, aunque en el fondo, Lucía no podía dejar de pensar en quién sería ese tal Andrés y por qué nadie estaba buscando a los gemelos. La respuesta, lo sabía, podía cambiarlo todo, pero en ese momento, lo único que importaba era que esos niños no sintieran miedo. Llegaron a su edificio, un bloque antiguo de ladrillos con balcones estrechos. Subieron las escaleras, porque el ascensor llevaba meses dañado, y entraron a su pequeño departamento. Allí, el aroma a café recién hecho y pan del día les dio la bienvenida. Los niños se relajaron un poco, y Lucía les preparó vasos de agua y un par de galletas que guardaba para las tardes. Mientras ellos comían, ella pensaba en su siguiente paso. Quizá debía llamar a la policía, pero algo le decía que era mejor esperar. Había una sensación en el aire, como si la historia detrás de esos gemelos fuera más complicada de lo que parecía. Y tenía la extraña corazonada de que, en cuanto descubriera quién era el padre, todo cambiaría de rumbo. Lo que Lucía no sabía era que, a varios kilómetros de allí, un hombre desesperado recorría con seguridad privada las calles de la ciudad, ofreciendo recompensas y jurando que no descansaría hasta encontrar a sus hijos. Un hombre cuyo apellido pesaba en los periódicos, en los contratos millonarios y en las miradas de todo aquel que lo conocía. Un hombre al que nunca se le habría pasado por la cabeza que, esa tarde, la seguridad de lo más valioso que tenía estaría en manos de una humilde limpiadora. Lucía se sentó frente a los gemelos en la pequeña mesa de su cocina. Ellos, con las mejillas manchadas de galletas y las manos aún un poco temblorosas, masticaban despacio, como si no quisieran terminar aquel momento de calma. El reloj de pared marcaba un tic-tac constante, y fuera, el ruido lejano del tráfico se mezclaba con voces de vecinos que charlaban en el pasillo. «¿Y cómo se llaman ustedes?», preguntó ella, sonriendo para aliviar la tensión. «Yo soy Tomás», dijo el que tenía la pelota roja. «Y yo, Martín», añadió el otro, con un tono más tímido. Lucía repitió los nombres en voz baja, como para memorizarlos. Le resultaba extraño que no llevara ninguna pulsera de identificación, ni mochila, ni nada que pudiera indicar una dirección o un teléfono. En sus años como limpiadora, había visto más de una vez a niños perdidos en centros comerciales o parques, y casi siempre llevaban algo que facilitaba encontrarlos. Pero estos pequeños no. ¿Recuerdan dónde viven?, insistió, con cuidado. «Es una casa muy grande», dijo Tomás, haciendo un gesto con las manos para mostrar algo enorme. «Tiene un portón negro y muchos árboles. Y una fuente en medio», añadió Martín. «Y un señor que siempre nos abre la puerta». Lucía pensó en las casas que había visto en los barrios más acomodados, cuando pasaba por allí camino a algunos de sus trabajos de limpieza. Podría ser cualquiera de esas mansiones que parecían ajenas al mundo real. «¿Y cómo se llama su papá?», preguntó de nuevo. «Papá se llama Andrés», dijo Tomás, y luego, mirando a su hermano. «Pero todos le dicen señor Montenegro». El apellido le sonó familiar,
aunque no podía recordar dónde lo había escuchado. ¿En las noticias? ¿En alguna conversación en el edificio donde trabajaba? Lo cierto es que ese nombre, junto con la descripción de la casa, le provocó una sensación de intriga mezclada con cautela. Bueno, dijo Lucía, intentando mantener la calma, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedarnos aquí un rato, y luego veremos cómo llamar al señor Montenegro para que venga por ustedes. Los niños asintieron, pero no parecía que tuvieran prisa. Era como si, de alguna forma, confiaran en que estaban a salvo allí. Mientras ellos seguían comiendo, Lucía se levantó para poner la tetera al fuego. Desde la cocina podía verlos. Martín giraba la pelota roja sobre la mesa, y Tomás observaba las fotos viejas en la pared, donde Lucía aparecía junto a su hermana y su sobrino pequeño en una playa. ¿Ese niño es tu hijo?, preguntó Tomás. No, es mi sobrino, respondió ella. Pero lo cuidé como si fuera mío cuando era pequeño. Martín sonrió. Se ve feliz. Lucía sintió un pequeño nudo en la garganta. Hacía años que no veía a su sobrino, que se había mudado con su madre a otra ciudad. Pero la calidez en las voces de esos gemelos le recordaba a él, a su forma inocente de hacer preguntas. Cuando la tetera silbó, sirvió 2 vasos de leche tibia y los colocó frente a ellos. Beban despacio, que está caliente. Tomaron los vasos con ambas manos, como si el calor les reconfortara. Y, en ese instante, Lucía tuvo la certeza de que no podía dejarlos ir solos ni entregarlos a cualquiera. Sentía la responsabilidad de asegurarse de que llegaran directamente a su padre. Al terminar la leche, Tomás se levantó y fue hacia la ventana. Desde allí, podía verse la calle principal del barrio. ¿Vivimos lejos de aquí?, preguntó. Creo que sí, respondió Lucía. Pero si me cuentan más cosas, tal vez pueda adivinar dónde. Martín se encogió de hombros. Hay muchos coches, y uno muy grande que siempre usa papá. Es negro y brilla mucho. Y un perro enorme, agregó Tomás. Se llama León. Lucía tomó nota mental de cada detalle. No era común que en una ciudad como esa hubiera familias con chófer, portones negros y perros de guardia llamados así. De pronto, un sonido desde la calle la hizo girar la cabeza. Eran las voces de unos vecinos, hablando de que en la radio habían dado un aviso urgente, 2 niños, gemelos, desaparecidos en el Parque Central. Lucía sintió un cosquilleo en la nuca. Fue hasta la puerta, la entreabrió y escuchó con atención. Dicen que el papá está ofreciendo una recompensa, comentaba una mujer. Y que es un empresario muy importante, de esos que tienen negocios en todo el país. Pues quien los tenga, que los entregue pronto. No es cosa de jugar con niños así, respondió otro vecino. Lucía cerró la puerta despacio y volvió a la cocina. Los gemelos la miraban, expectantes. No les dijo nada aún. No quería que se asustaran. En su cabeza, las piezas empezaban a encajar, el apellido Montenegro, la mansión, el portón negro, la fuente, y ahora, la noticia de que ese hombre estaba buscándolos desesperadamente. Vamos a hacer una cosa, dijo, con voz firme. Se van a quedar aquí un ratito más, y luego los llevaré a un lugar seguro. Ellos asintieron, confiando plenamente en ella. Y en ese momento, Lucía entendió que, sin proponérselo, había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una desconocida que los había encontrado. Ahora era, aunque fuera por unas horas, su protectora. Pero en algún rincón de su mente, una pregunta empezaba a inquietarla. ¿Cómo reaccionaría el padre al descubrir que una mujer humilde, que vivía en un barrio modesto y trabajaba limpiando oficinas, había cuidado de sus hijos cuando todos los demás los habían ignorado? La tarde seguía su curso. Afuera, el sol comenzaba a bajar, tiñendo las fachadas de un color anaranjado. Y mientras la ciudad entera parecía ignorar lo que ocurría, Lucía sabía que el momento de enfrentar la verdad estaba cada vez más cerca. Porque esos niños, que ahora jugaban en su sala como si fuera la cosa más natural del mundo, no solo eran gemelos perdidos, sino las piezas centrales de una historia que, en pocas horas, cambiaría su vida para siempre. Lucía miró a los gemelos y, por un momento, dudó. Sabía que la decisión que estaba a punto de tomar podía ser cuestionada por muchos. Llevarse a 2 niños que no eran suyos a su casa, sin avisar todavía a las autoridades,
podía sonar imprudente. Pero la imagen de ellos sentados solos en aquel banco, abrazando una pelota como si fuera su último refugio, pesaba más que cualquier regla. Y algo en su interior, quizá esa intuición que siempre la había guiado, le decía que si los dejaba allí, el riesgo sería mayor. «Vamos a ir a mi casa un momento», les dijo con calma. «Está cerca, y allí estarán más tranquilos. Después buscaremos la manera de llamar a su papá». Los gemelos se miraron entre sí. Había una mezcla de cansancio y alivio en sus ojos. Uno de ellos, Tomás, extendió la mano sin decir nada, confiando en ella como si llevara toda la vida conociéndola. Martín se puso de pie también, sujetando la pelota roja contra el pecho, y comenzaron a caminar junto a Lucía. El parque se iba quedando atrás, y con él, el bullicio de las familias y los niños jugando. Ahora solo escuchaban el sonido de sus pasos sobre la acera y el lejano rugido de los coches que pasaban por la avenida principal. El barrio al que se dirigían no era lujoso, pero tenía esa calidez de las zonas donde la gente aún se saludaba en la calle. Las fachadas eran sencillas, con pintura algo desgastada, y los balcones adornados con plantas colgantes que movía el viento. ¿Siempre juegan en ese parque?, preguntó Lucía, intentando mantenerlos distraídos. «A veces», respondió Martín. «Pero hoy nuestra niñera estaba hablando por teléfono y nos fuimos detrás de la pelota». «¿Y no se dieron cuenta?» «No», Tomás bajó la mirada. «Caminamos mucho y luego, no sabíamos cómo volver». Lucía apretó un poco más la mano del niño. No quiso decirles que aquello no debió haber pasado jamás. Ya bastante miedo debían sentir. En una esquina, se detuvieron frente a un pequeño kiosco. Lucía sacó unas monedas de su bolso y les compró una botella de agua y 2 pequeños panes dulces. Los gemelos aceptaron el gesto con una sonrisa tímida y se sentaron en un banco cercano a comerlos. Ella los observó, pensando lo extraña que le resultaba toda esa situación. Los niños vestían ropa de marca, limpia y bien cuidada, pero estaban ahí, comiendo con un apetito que dejaba claro que llevaban horas sin probar bocado. «Mi papá dice que no podemos comer dulces antes de la cena», comentó Martín con la boca llena. «Pero creo que hoy no le importará». Lucía sonrió. «Hoy es una excepción». Continuaron caminando. A cada paso, Lucía trataba de ubicar mentalmente la casa que ellos describían. El portón negro, la fuente, los árboles, eran señales de una propiedad grande, seguramente en un barrio exclusivo. Ella había trabajado en algunos de esos lugares como empleada de limpieza temporal, y sabía que allí vivía gente con fortunas enormes, muchas veces distantes del resto del mundo. Mientras subían una pequeña pendiente, Tomás comenzó a hablar más. «Papá siempre nos dice que si nos perdemos, debemos buscar a alguien bueno». «¿Y cómo saben si alguien es bueno?», preguntó Lucía, curiosa. Martín fue quien respondió. «Porque los buenos miran a los ojos y no se enojan cuando les haces preguntas». Aquella frase, tan simple, le provocó a Lucía un nudo en la garganta. Pensó en cuántas veces, en su vida, había buscado lo mismo: miradas sinceras, paciencia, gente que no la tratara como si fuera invisible. Al llegar a su calle, la luz del atardecer bañaba las paredes con un tono dorado. Algunas vecinas estaban en las puertas charlando, y la saludaron con un gesto rápido, aunque no pudieron evitar mirar con curiosidad a los 2 niños que la acompañaban. Lucía lo notó y aceleró un poco el paso. No quería dar pie a chismes antes de entender bien qué estaba pasando. Entraron al edificio, un bloque antiguo de ladrillo rojo con un zaguán estrecho y un olor familiar a jabón y café recién hecho. Subieron por las escaleras, el ascensor llevaba meses sin funcionar, y llegaron al 3er piso. Lucía abrió la puerta de su departamento, un lugar modesto pero limpio y ordenado, con paredes color crema y un par de cuadros que ella misma había pintado en sus ratos libres. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa, como si estuviera recibiendo invitados importantes. «Pónganse cómodos». Los niños dejaron la pelota en un rincón y se sentaron en el sofá, mirando a su alrededor con curiosidad. No era la casa enorme que estaban acostumbrados a ver, pero se notaba que allí había calor de hogar. Lucía les llevó vasos de agua fresca y se sentó frente a ellos. «¿Quieren que llame a su papá ahora?», preguntó. Ellos dudaron. Fue Tomás quien habló. «Sí,
pero no sabemos el número. Lucía frunció el ceño. ¿Nunca les enseñaron a memorizarlo? No, siempre vamos con la niñera o con papá, explicó Martín. Ella suspiró. Eso complicaba las cosas. Podría llamar a la policía, sí, pero su instinto seguía diciéndole que era mejor esperar un poco. Quizá, si lograba averiguar algo más sobre ese señor Montenegro, podría contactar directamente con él. Mientras pensaba en eso, Martín se levantó y se acercó a una estantería donde había fotos. ¿Quién es?, preguntó señalando una imagen donde Lucía aparecía abrazada a un niño pequeño. Mi sobrino, respondió. Lo cuidé cuando era como ustedes. ¿Dónde está ahora?, preguntó Tomás. Vive lejos. Pero hablamos por teléfono de vez en cuando. Los gemelos asintieron, y por un momento, la conversación se desvió hacia juegos, cuentos y cosas cotidianas. Lucía notó que, poco a poco, los niños se relajaban. Martín incluso se atrevió a reír cuando Tomás intentó inflar un globo que encontró en una cajita y terminó haciendo un ruido extraño. La noche comenzaba a caer cuando Lucía decidió preparar algo de cenar. Sacó del refrigerador un poco de sopa que había hecho el día anterior y puso la olla en la hornilla. El aroma llenó la casa y los niños se acercaron curiosos. «Huele rico», comentó Martín. «Es sopa de verduras. ¿Quieren?», preguntó ella. Ellos asintieron, y pronto estaban sentados en la mesa, comiendo con apetito. Mientras cenaban, Lucía volvió a la carga con las preguntas. ¿Saben si su papá trabaja en una oficina grande? Trabaja en muchos lugares, respondió Tomás. A veces está en reuniones, a veces viaja. ¿Y recuerdan el nombre de su calle? Martín negó con la cabeza. No, pero hay una tienda de dulce cerca y un señor que siempre nos saluda desde una panadería. Lucía anotó mentalmente cada pista. Aquello podía servir para ubicar el lugar. Pero lo que más le llamó la atención fue la forma en que hablaban de su padre, con respeto, cariño y una especie de admiración que dejaba claro que él era una figura importante en sus vidas, aunque pasara mucho tiempo fuera. Terminada la cena, Lucía les ofreció un par de mantas para que se acomodaran en el sofá mientras ella lavaba los platos. Desde la cocina, los escuchaba murmurar y reírse entre ellos, como si el miedo de la tarde ya estuviera quedando atrás. Pero Lucía no se engañaba. Sabía que esa calma era temporal. En algún lugar, un hombre estaba buscándolos desesperadamente. Y aunque lo más lógico era llamar ya a las autoridades, una parte de ella quería que el reencuentro fuera directo, sin intermediarios, para que el padre supiera exactamente quién había cuidado de sus hijos cuando el resto del mundo los ignoró. Con esa idea en mente, decidió que al día siguiente saldría temprano con ellos, siguiendo las pistas que habían dado, hasta encontrar la casa del portón negro y la fuente. No sabía si lograría hallarla, pero sentía que era lo correcto. Antes de acostarse, Lucía apagó las luces del salón y dejó solo una lámpara encendida, para que los gemelos no sintieran que estaban en un lugar extraño y oscuro. Se sentó un momento a mirarlos. Estaban envueltos en las mantas, uno con la pelota roja entre los brazos, el otro con los ojos medio cerrados pero aún luchando contra el sueño. En ese instante, entendió que, más allá de quienes fueran o cuánto dinero tuviera su familia, esos niños eran simplemente eso, niños. Vulnerables, confiados, necesitados de alguien que los protegiera. Y si el destino había querido que se cruzaran con ella ese día, entonces no pensaba fallarles. El tic-tac del reloj marcaba el paso lento de la noche, y Lucía, recostada en su silla, se dejó llevar por un pensamiento que la acompañaría hasta el amanecer. Mañana, pase lo que pase, encontraré la forma de llevarlos a casa. Y si el señor Montenegro quiere saber quién tuvo a sus hijos bajo su cuidado, lo sabrá de mi propia voz. Lucía amaneció antes de que sonara el despertador. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de Tomás y Martín mirándola desde aquel banco del parque, con esa mezcla de miedo y esperanza. Se levantó despacio para no despertarlos. Los gemelos dormían todavía, acurrucados bajo las mantas del sofá, uno con la pelota roja sujeta contra el pecho como si fuera un amuleto. La luz de la mañana entraba débilmente por la ventana, iluminando el rostro tranquilo de los niños. Esa paz contrastaba con la realidad.
Allá afuera, la ciudad entera debía estar hablando de ellos, y su padre probablemente no había pegado un ojo buscándolos. Lucía se sirvió un café y se sentó junto a la ventana. El plan que había estado madurando la noche anterior seguía firme. Buscaría la casa del portón negro y la fuente. No sabía cuánto le llevaría ni si tendría éxito, pero no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que alguien tocara a su puerta. Cuando los niños despertaron, el aroma del café se mezclaba con el de unas tostadas que ella preparaba. «Buenos días, dormilones», dijo, intentando dar un tono alegre a su voz. Tomás se desperezó y Martín se frotó los ojos. «¿Hoy vamos a ver a papá?», preguntó el segundo, con voz todavía somnolienta. «Eso espero», respondió Lucía. «Pero para eso necesito que me ayuden a recordar más cosas sobre su casa». Durante el desayuno, repasaron todos los detalles que habían mencionado el día anterior. Los niños hablaron de un camino largo desde la entrada hasta la puerta principal, de un perro enorme llamado León, de un señor con uniforme que siempre les abría, y de que cerca de la casa había una panadería con un letrero rojo y blanco. Lucía sintió que esa última pista podía ser clave. Recordaba haber pasado por un barrio residencial donde, efectivamente, había una panadería con un letrero así. Estaba algo lejos, pero si caminaban y tomaban un par de autobuses, podrían llegar antes del mediodía. Les pidió que se vistieran con la misma ropa limpia del día anterior, no tenían otra, pero estaba en buen estado, y se pusieron en marcha. Afuera, el día estaba claro, con un cielo azul que prometía calor. El barrio ya estaba despierto, comerciantes abriendo persianas, niños yendo al colegio, el aroma a pan recién horneado escapando de las panaderías. Lucía tomó la mano de Tomás y le pidió a Martín que no se soltara de su otro lado. El camino no iba a ser corto y no quería arriesgarse a que se dispersaran en medio de la gente. En la primera parada de autobús, mientras esperaban, escuchó a un par de mujeres hablar sobre el caso de los gemelos desaparecidos. «Dicen que el padre está ofreciendo una recompensa enorme», comentó una. «Claro, con el dinero que tiene», respondió la otra. «Pero yo no entiendo cómo pudieron perderse en un parque tan vigilado». Lucía se mantuvo en silencio, mirando al frente. No quería que los niños escucharan más de la cuenta, aunque sospechaba que ya se habían dado cuenta de que su desaparición era algo serio. Subieron al autobús y se acomodaron al fondo. Los gemelos miraban por la ventana con fascinación, como si el recorrido fuera una pequeña aventura. Pasaron por calles anchas, mercados improvisados y plazas donde algunos ancianos jugaban dominó. Lucía seguía mentalmente el mapa de la ciudad, calculando en qué momento debían bajar para acercarse a la zona que buscaba. Finalmente, bajaron en un barrio que poco tenía que ver con el suyo. Allí las calles eran más amplias, las casas más grandes y cuidadas, con jardines verdes y rejas altas. Lucía caminaba con paso decidido, aunque por dentro estaba nerviosa. No quería llamar demasiado la atención, pero tampoco podía perder tiempo. «Miren bien a su alrededor», les dijo. «¿Reconocen algo?» «Creo que sí», dijo Martín, señalando una esquina. «Por allá está la tienda de dulces que les dije». Se dirigieron hacia ese punto y, efectivamente, encontraron una pequeña tienda con frascos llenos de caramelos en la vitrina. El dueño, un hombre de unos 60 años, estaba acomodando cajas en la entrada. Lucía se acercó y le preguntó con cautela. «Disculpe, ¿ha visto a estos niños antes?» El hombre los miró con atención y asintió. «Claro que sí, son los hijos del señor Montenegro. Los veo pasar en coche casi todos los días». Lucía sintió un alivio inmediato. «¿Sabe dónde queda su casa?» «A unas cuadras de aquí, por esa calle, hasta llegar a un portón negro con una fuente en medio del jardín», respondió, señalando la dirección. «Imposible no verla». Agradeció al hombre y continuaron caminando. Los niños se pusieron más inquietos a medida que se acercaban. El corazón de Lucía latía fuerte. No sabía cómo reaccionaría el señor Montenegro al verla llegar con sus hijos. Doblaron la última esquina y ahí estaba, un portón negro imponente, custodiado por un guardia uniformado. La mansión detrás parecía sacada de una revista, paredes blancas impecables, ventanales enormes y una fuente central de la que brotaba agua cristalina. Lucía se detuvo un momento, respirando hondo.
Los gemelos, en cambio, soltaron sus manos y corrieron hacia la reja, gritando: «¡León! ¡León!». Un perro enorme apareció desde el jardín, moviendo la cola y ladrando con alegría. El guardia, sorprendido, abrió los ojos y corrió hacia ellos. «Señoritos, por fin», exclamó, abriendo la reja para que entraran. Lucía se quedó fuera, observando cómo el hombre los abrazaba con evidente afecto. En ese momento, desde la puerta principal salió un hombre alto, de traje oscuro y mirada intensa. No había duda, era Andrés Montenegro. Al ver a sus hijos, el hombre dejó caer una carpeta que llevaba en la mano y corrió hacia ellos. Los abrazó con fuerza, levantándolos del suelo. Los niños le hablaban todos a la vez, contándole cómo habían terminado en casa de Lucía y cómo ella los había cuidado. Andrés levantó la vista y la vio. Sus ojos, oscuros y serios, se fijaron en ella por un largo segundo. Caminó hacia la reja, todavía con uno de los niños en brazos. «¿Fue usted quien los encontró?», preguntó con voz grave. Lucía asintió, sintiendo de golpe todo el peso de la tensión acumulada. «Sí. Los vi solos en el parque y decidí traerlos a un lugar seguro». El hombre respiró hondo, como si estuviera conteniendo una mezcla de emociones. «Gracias», dijo finalmente. «No sé cómo agradecerle». Ella se encogió de hombros. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho». Pero en el fondo sabía que no todos lo habrían hecho. Y por la mirada del señor Montenegro, él también lo sabía. Unos minutos después, el guardia le ofreció pasar a la casa para descansar y tomar algo, pero Lucía dudó. No se sentía parte de ese mundo de mármol y cristal. Sin embargo, antes de que pudiera rechazar la invitación, Andrés insistió: «Por favor, entre. Quiero escuchar exactamente cómo fue todo». Lucía cruzó el portón, sintiendo que cada paso la adentraba en un territorio donde las diferencias sociales eran tan visibles como las paredes blancas de aquella mansión. Y aunque su instinto le pedía mantenerse en segundo plano, había algo en la mirada de gratitud del padre que le decía que, tal vez, esta historia todavía tenía mucho por contar. Lucía avanzó con paso lento, casi midiendo cada baldosa del sendero que conducía desde el portón hasta la puerta principal. A ambos lados, el jardín era una obra de arte, setos perfectamente recortados, flores dispuestas por colores y caminos de piedra que parecían llevar a pequeños rincones de descanso con bancos de hierro forjado. La fuente en el centro arrojaba un murmullo de agua constante, que se mezclaba con los ladridos alegres de León, el perro, que corría a su alrededor moviendo la cola como si también quisiera darle la bienvenida. Los gemelos corrían de un lado a otro, señalándole a Lucía donde jugaban a veces, el columpio que tenían junto a un árbol enorme y un rincón donde guardaban sus bicicletas. Ella los escuchaba con una media sonrisa, pero su mente estaba ocupada en otra cosa, la magnitud de aquel lugar y lo que significaba para su dueño. No era solo riqueza, era otro mundo. Un mundo al que ella, hasta ese momento, jamás había cruzado el umbral. Cuando llegaron a la entrada, Andrés Montenegro los estaba esperando con los brazos abiertos. No llevaba ya la chaqueta del traje, y sus mangas estaban arremangadas, como si hubiera dejado cualquier negocio o reunión importante para recibirlos. Tenía el ceño fruncido, pero no era enfado, era el gesto de un padre que había pasado horas de desesperación. «Pasen», dijo con voz firme, pero cordial. Lucía entró, y de inmediato el aroma a madera pulida y flores frescas la envolvió. El vestíbulo era tan amplio que su pequeño departamento podía caber allí entero. Una lámpara de cristal colgaba del techo, reflejando destellos sobre el mármol del suelo. Los niños, aún excitados por el reencuentro, no dejaban de hablar. «Papá, Lucía nos compró pan dulce. Y leche tibia. Y nos dejó jugar con un globo». Andrés los escuchaba, y aunque no sonreía abiertamente, Lucía notó que sus ojos se suavizaban. Finalmente, les pidió que fueran con Rosa, una mujer mayor que parecía ser el ama de llaves, para darles un baño y algo de ropa limpia. Cuando quedaron solos en el vestíbulo, Andrés se volvió hacia Lucía. «Me gustaría que me contara todo», dijo, señalando hacia un salón amplio con sillones de cuero y una mesa de centro repleta de papeles. Lucía se sentó con cierta incomodidad, mientras él tomaba asiento frente a ella. En ese momento se sintió pequeña,
consciente de la diferencia abismal entre su ropa sencilla y el entorno en el que estaba. Sin embargo, cuando comenzó a relatar lo sucedido, su voz fue firme, le contó cómo los había visto solos, cómo nadie parecía prestarles atención, cómo decidió llevárselos para que estuvieran seguros, y cómo se había propuesto buscar su casa siguiendo las pistas que ellos mismos le habían dado. Andrés escuchaba en silencio, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. A ratos asentía, a ratos fruncía más el ceño, pero no la interrumpió ni una sola vez. Cuando terminó, él soltó un suspiro largo. No sabe lo que ha hecho por mí. Hizo una pausa y la miró directamente a los ojos. Cuando la niñera me llamó para decirme que los niños no aparecían, pensé lo peor. He movilizado a la policía, a seguridad privada, incluso a amigos influyentes. Y sin embargo, fue usted, una desconocida, quien los trajo de vuelta. Lucía bajó la mirada, incómoda con tanto reconocimiento. De verdad, no hice nada extraordinario. No podía dejarlos solos. Él sonrió apenas, como si apreciara esa modestia. Hoy, para mí, eso fue lo más extraordinario del mundo. Hubo un silencio breve, roto por el sonido lejano de las risas de los gemelos en alguna habitación. Andrés se levantó, caminó hasta un mueble y tomó un sobre. Lo dejó sobre la mesa, frente a ella. Quiero que acepte esto como una muestra de mi gratitud. Lucía no lo abrió, pero sintió el peso del sobre, billetes, seguramente más de lo que ganaba en varios meses de trabajo. Lo miró y luego negó con la cabeza. No puedo aceptarlo. No hice esto por dinero. Andrés la observó con curiosidad, como si intentara descifrarla. Entonces, ¿por qué? Lucía lo miró directamente. Porque eran niños. Y porque yo también sé lo que es necesitar que alguien te tienda la mano. Esa respuesta pareció golpearlo de alguna manera. Se recostó en el sillón, sin insistir con el sobre, y asintió lentamente. Entiendo. Y créame, aunque no acepte esto, no me olvidaré de usted. Lucía no sabía qué más decir. Se levantó, sintiendo que su presencia en aquel lugar estaba llegando a su fin. Solo me alegra que estén de vuelta y que estén bien, dijo, y comenzó a encaminarse hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, Andrés la llamó. Lucía, ella se detuvo. Mis hijos ya me han hablado de usted como si la conocieran de toda la vida. No creo que eso sea casualidad. Si algún día necesita algo, lo que sea, no dude en llamarme. Lucía asintió con una sonrisa tímida y salió al jardín. Mientras se alejaba por el sendero, León la siguió hasta el portón, como si también quisiera despedirse. Cuando la reja se cerró detrás de ella y comenzó a caminar por la acera, sintió que lo que había vivido en las últimas 24 horas no era solo un hecho aislado, sino algo que, de alguna forma, marcaría un antes y un después en su vida. Porque sabía que ese hombre, Andrés Montenegro, y esos niños de ojos brillantes no la olvidarían. Y tal vez, en el futuro, sus caminos volverían a cruzarse. Lucía volvió a casa con la sensación de que el capítulo estaba cerrado, aunque en su interior quedaba una extraña mezcla de alivio y vacío. El día había sido largo y mientras subía las escaleras de su edificio, repasaba una y otra vez la imagen de los gemelos abrazando a su padre. No podía evitar preguntarse qué pasaría ahora con la niñera, si seguiría trabajando allí o si la familia tomaría medidas para que aquello no volviera a ocurrir. Pero la vida tiene maneras extrañas de prolongar las historias que creemos terminadas. Apenas 3 días después, un timbre insistente la despertó temprano. Medio adormilada, abrió la puerta y se encontró con un mensajero que sostenía un sobre grande y un pequeño paquete envuelto con papel grueso. De parte del señor Montenegro, dijo el hombre, entregándole todo. Lucía, intrigada, firmó la entrega y cerró la puerta. El sobre contenía una carta escrita con letra clara y firme. Señora Lucía, no puedo dejar de pensar en lo que hizo por mis hijos. Aunque usted rechazó cualquier recompensa económica, creo que hay otras formas de agradecer. En este paquete encontrará algo que, espero, pueda serle útil y le recuerde que en esta casa siempre será bienvenida. Con gratitud. Andrés Montenegro. Lucía abrió el paquete con cuidado. Dentro había una caja de madera fina y, al abrirla, encontró una llave dorada con un llavero grabado.
para que siempre tengas un lugar seguro. La acompañaba una pequeña tarjeta con un número de teléfono personal escrito a mano. Se quedó mirando la llave un largo rato, sin saber qué pensar. No era una llave de su casa, desde luego. Por el tamaño y el diseño parecía de alguna entrada secundaria de la mansión. ¿De verdad aquel hombre le estaba ofreciendo acceso a su hogar? Esa misma tarde, mientras reflexionaba sobre la carta y la llave, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, reconoció la voz grave de Andrés. «Lucía, espero no incomodarla. Me preguntaba si podría pasar por la casa mañana. Los niños no dejan de hablar de usted y creo que les haría bien verla». La invitación la tomó por sorpresa, pero aceptó. Al día siguiente volvió a caminar por el mismo camino hacia el portón negro. Esta vez, el guardia la saludó con una sonrisa y abrió sin preguntar. La casa parecía aún más imponente con la luz suave de la mañana. En la entrada, los gemelos salieron corriendo hacia ella, abrazándola con fuerza. «Lucía, Lucía», gritaban casi al unísono, «tienes que ver lo que hicimos». La llevaron de la mano hasta el jardín trasero, donde habían improvisado una especie de cabaña con mantas y cojines. Allí, orgullosos, le explicaron que era su cuarto secreto y que ahora ella también podía usarlo cuando quisiera. Mientras reían y jugaban, Lucía notó que Andrés la observaba desde la distancia, con una expresión difícil de descifrar, mezcla de gratitud y algo más que no se atrevía a nombrar. Cuando los niños corrieron hacia el columpio, él se acercó. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No suelo invitar a muchas personas a esta casa, pero usted es diferente». Lucía sonrió, aunque no sabía exactamente qué responder. Aquella visita ya no se sentía como una simple cortesía, sino como el inicio de algo que quizá no estaba en sus planes, pero que podría cambiar muchas cosas en su vida. Lucía permaneció un instante en silencio, sintiendo como las palabras de Andrés flotaban entre ellos. No estaba segura de qué significaba ese «usted es diferente», pero en su tono no había halago vacío ni formalidad distante. Era más bien como si la reconociera, como si hubiera visto algo en ella que el resto de su mundo, tan cuidado y perfecto, pasaba por alto. Mientras los niños jugaban en el columpio, Andrés la invitó a caminar por el jardín. El sendero de piedra se perdía entre árboles frondosos, y el sonido de la fuente llegaba como un murmullo constante. A cada paso, Lucía se sentía más consciente de su ropa sencilla y sus zapatos gastados, pero también más segura de que, al menos allí, no estaba siendo juzgada. «No puedo evitar preguntarme cómo hubiera sido todo si usted no los hubiera visto aquel día», dijo Andrés de pronto. «No sé qué hacía esa gente en el parque, todos mirando para otro lado. Es un mundo muy raro, Lucía». Ella asintió. «A veces la gente se acostumbra a ignorar lo que no le afecta. Yo, no sé, supongo que no puedo hacerlo». Andrés sonrió, sin mirarla, como si estuviera procesando algo. Caminaron hasta un banco de piedra bajo un árbol, y allí se sentaron. Por un momento, el silencio se llenó con las risas de los gemelos y el canto de los pájaros. «Ellos no tienen madre», dijo Andrés, casi en un susurro. «Murió hace 3 años, y desde entonces he intentado ocupar todos los roles, pero no siempre lo consigo. Trabajo demasiado, confío demasiado en otros para cuidarlos, y ya ve lo que pasó». Lucía lo miró de reojo. Era la primera vez que veía en su rostro un atisbo de vulnerabilidad. Esa figura de empresario fuerte y seguro parecía, por un momento, un hombre común, cargando con culpas y miedos. «No tiene que explicármelo», respondió ella. «Pero creo que sus hijos saben que usted los ama. Se nota en cómo hablan de usted». Andrés la miró entonces, con una intensidad que la hizo apartar la vista por un segundo. «No siempre basta con querer», dijo. «A veces se necesita algo más, alguien más». Lucía no supo qué responder, así que se concentró en los niños. Tomás y Martín habían empezado a discutir sobre quién empujaba más alto el columpio. Andrés se levantó para separarlos, y de paso, comenzó a jugar con ellos. Lucía se quedó sentada, observando la escena, y sintiendo que, de algún modo, se había colado en un recuerdo íntimo que no le pertenecía, pero que la conmovía profundamente. Más tarde, Rosa apareció con una bandeja de limonada y galletas. Se sentaron todos en el césped,
los gemelos hablando sin parar, Andrés escuchando y Lucía riendo ante las ocurrencias de los niños. El ambiente era tan natural que por un momento olvidó que estaba en una mansión. Cuando la tarde empezó a caer, Lucía se levantó para despedirse. Los gemelos protestaron, insistiendo en que se quedara a cenar. Andrés no dijo nada al principio, solo los miró, y luego asintió. Quédese. No todos los días tenemos visitas que ellos disfruten tanto. Lucía dudó, pero aceptó. En el comedor, la mesa estaba impecablemente servida, con vajilla fina y cubiertos relucientes. Ella se sintió fuera de lugar, pero los gemelos lograron hacerla sentir más cómoda, hablándole de la escuela, de sus juegos y de un viaje que querían hacer a la playa. Andrés intervenía de vez en cuando, pero más que hablar, parecía observar. No solo a los niños, sino también cómo ella se relacionaba con ellos. Hubo un momento, mientras servían el postre, en el que sus miradas se cruzaron, y Lucía sintió un calor extraño en el pecho. Después de la cena, Andrés la acompañó hasta el portón. La noche era fresca y el jardín estaba iluminado por luces suaves que parecían flotar entre las ramas. Antes de despedirse, él dijo: «Lucía, no sé cuánto tiempo pasará antes de que nos veamos otra vez, pero espero que no sea mucho». Ella sonrió, con un gesto más tímido que el que habría querido mostrar. «Yo también lo espero». Mientras caminaba de regreso a su barrio, la llave en su bolsillo parecía pesar más que cualquier cosa que llevara encima. No era solo un objeto. Era una invitación, una puerta abierta a un mundo que no entendía del todo, pero que empezaba a sentir peligrosamente cercano. Esa noche, al acostarse, no pudo evitar pensar que algo se estaba moviendo bajo la superficie. No solo en la vida de Andrés y de los gemelos, sino también en la suya. Y aunque no sabía a dónde podía llevar todo aquello, una parte de ella, la parte que siempre había vivido con las defensas altas, empezaba a bajar la guardia. No imaginaba que ese encuentro, que había comenzado como un simple gesto de agradecimiento, pronto se convertiría en el inicio de un lazo mucho más profundo, y más complicado de lo que cualquiera de ellos estaba preparado para enfrentar. La tarde era gris y pesada, como si el cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Habían pasado varias semanas desde aquella cena en la mansión, y aunque Lucía no había vuelto a visitar a los gemelos, mantenía un contacto constante con ellos gracias a llamadas y mensajes que Andrés les permitía hacer desde su teléfono. Los niños siempre encontraban una excusa para hablarle, contarle que habían aprobado un examen, que el perro león había hecho alguna travesura, o simplemente para decirle que la extrañaban. Lucía, aunque trataba de mantener su vida normal, sentía que algo en su rutina ya no encajaba como antes. Cada vez que escuchaba el tono del teléfono, esperaba que fuera alguno de ellos. Y si no lo era, sentía una ligera decepción. Sabía que se estaba encariñando más de lo que debería, pero no podía evitarlo. Un jueves por la tarde, cuando regresaba del trabajo, encontró una nota doblada cuidadosamente metida bajo la puerta de su apartamento. No había remitente, solo su nombre escrito con letra firme y elegante. Dentro, un mensaje breve. «Lucía, necesito verla. Es importante. AM». Al leerlo, sintió un nudo en el estómago. No especificaba dónde ni cuándo, pero justo al final había un número de teléfono. Decidió llamar de inmediato. Andrés contestó al segundo timbre. «Gracias por responder tan rápido», dijo él, con un tono serio. No quería que este mensaje llegara por otra persona. «¿Puede venir mañana a la casa? Hay algo que necesito decirle, algo que debería saber desde hace tiempo». Lucía dudó un instante, pero su curiosidad y la seriedad en la voz de Andrés pesaron más. Aceptó. Esa noche no durmió bien. Se preguntaba qué podría ser tan grave. ¿Tenía que ver con los niños? ¿Con su madre fallecida? ¿Con algo que había descubierto sobre ella? Su mente saltaba de una teoría a otra sin encontrar descanso. Al día siguiente, el cielo estaba despejado, pero el aire frío cortaba la piel. Lucía se abrigó y tomó el camino hacia la mansión. El guardia la reconoció y le abrió el portón sin decir palabra, aunque la observó con una curiosidad distinta, como si supiera que esa visita no era como las anteriores. Andrés la esperaba en el vestíbulo, sin chaqueta y con las mangas de la camisa arremangadas. Parecía inquieto. «Gracias por venir», dijo,
indicándole que lo siguiera. Prefiero que hablemos en mi despacho. La condujo por un pasillo adornado con cuadros antiguos y lámparas de luz cálida, hasta una puerta doble de madera oscura. Dentro, el ambiente era diferente. Paredes cubiertas de libros, una gran ventana con vista al jardín y un escritorio imponente en el centro. Andrés le señaló una silla frente a él. Lo que voy a decirle, empezó, apoyando los codos sobre el escritorio, no es algo que comparta con cualquiera. Pero después de lo que hizo por mis hijos, siento que le debo la verdad. Lucía no dijo nada, solo asintió, preparándose para lo que viniera. Andrés tomó aire y se inclinó hacia atrás en la silla. Sé más de usted de lo que imagina. Cuando se llevó a los niños, mandé a alguien para asegurarme de que no corrían peligro. No fue desconfianza, fue instinto. Lucía sintió un leve escalofrío. ¿Qué quiere decir? Quiero decir, continuó, que sé dónde vive, dónde trabaja y algo más. Hizo una pausa. Sé que hace unos años usted vivió en una situación muy complicada, que cuidó a su madre enferma hasta el final y que dejó de estudiar para mantener la casa. Lucía bajó la mirada, sorprendida y algo molesta por la invasión a su intimidad. No entiendo por qué me dice esto. Porque, Andrés se inclinó hacia adelante, mi madre también fue enferma crónica. Y sé lo que es ver cómo alguien que ama se apaga poco a poco. Cuando los niños me contaron cómo los cuidó, cómo les hablaba, cómo les hacía sentir seguros, entendí que no era simple amabilidad. Usted sabe lo que es cuidar, de verdad. Hubo un silencio pesado. Lucía sintió que algo más estaba por salir. Hay otra cosa, añadió Andrés, bajando el tono. No lo comenté antes porque no quería influir en lo que pensara de mí o de esta familia. Pero cuando era muy joven, mucho antes de casarme, viví en el mismo barrio donde usted creció. Nunca nos cruzamos, pero su padre y el mío trabajaron juntos durante un tiempo. Lucía levantó la vista, confundida. ¿Mi padre? Eso es imposible. Él murió cuando yo era pequeña y nunca mencionó nada así. Lo sé. Andrés se pasó una mano por el cabello. Fue un tiempo breve, y mi padre nunca habló mucho del tema. Pero encontré una foto antigua, hace un par de semanas, y allí estaba su padre, de pie junto al mío, en la inauguración de una obra. Lucía sintió que la cabeza le daba vueltas. No esperaba que esa conversación se convirtiera en una especie de vínculo secreto entre sus familias. ¿Y por qué me cuenta esto ahora?, preguntó, intentando mantener la calma. Andrés la miró fijamente. Porque quiero que entienda que, de alguna forma, nuestros caminos estaban destinados a cruzarse. No solo por lo que hizo por mis hijos, sino porque hay una historia detrás que ninguno de los dos conocía. Y, porque creo que usted puede formar parte de sus vidas de una manera más permanente. El corazón de Lucía dio un salto. ¿Cómo dice? He estado pensando, dijo él, con un tono más suave, en que ellos necesitan algo que yo no puedo darles por completo. Necesitan alguien que esté cuando yo no puedo, alguien que les dé estabilidad. Rosa es maravillosa, pero ya es mayor. Y ellos ya la ven a usted como algo más que una conocida. Lucía sintió una mezcla de vértigo y emoción. No estaba segura de estar preparada para algo así. Su vida era sencilla, limitada, y entrar en el mundo Montenegro sería como caminar por un terreno desconocido lleno de reglas no escritas. No me responda ahora, añadió Andrés, percibiendo su duda. Solo piénselo. No se trata de dinero, aunque estaría bien remunerado. Se trata de los niños, y quizá también de nosotros. Aquella última frase quedó suspendida en el aire como un hilo invisible. Lucía lo miró sin saber si había entendido bien, pero no se atrevió a preguntar. Andrés se levantó y abrió una pequeña caja que estaba en un estante. Sacó de allí la foto de la que había hablado, dos hombres jóvenes, trajeados, sonriendo ante la cámara. Uno de ellos era, sin duda, su padre. El otro, el padre de Andrés. Lucía tomó la foto con manos temblorosas. Era como abrir una puerta a un pasado del que no sabía nada. No sabía que existía esto, murmuró. Yo tampoco, hasta hace poco, dijo Andrés. Pero tal vez sea una señal de que las historias, por muy distintas que parezcan, a veces se entrelazan sin que lo sepamos.
El reloj del despacho marcó las 6 en punto. Andrés la acompañó hasta la salida, pero antes de abrir la puerta principal se detuvo. Lucía, pase lo que pase, quiero que sepa que confío en usted más de lo que confío en muchas personas que conozco desde hace años. Ella asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Salió de la mansión con la foto bien guardada en el bolso y el eco de la conversación repitiéndose en su mente. Sabía que esa revelación no era un punto final. Era, más bien, el inicio de un capítulo que podía cambiarlo todo. Mientras caminaba hacia su casa, la llave que le había dado semanas atrás pesaba en su bolsillo como un recordatorio silencioso. No era solo un acceso físico, sino una invitación a cruzar un umbral emocional y personal. Y aunque parte de ella quería resistirse, otra parte, más profunda y difícil de controlar, empezaba a aceptar que ya había dado el primer paso. Lucía volvió a su apartamento caminando despacio, como si no quisiera que el día terminara. Llevaba la foto apretada contra el pecho dentro de su bolso, pero la sensación de su peso era más emocional que física. El aire de la tarde tenía ese olor a tierra y asfalto húmedo que aparece después de una llovizna breve. Cada paso era una mezcla de recuerdos recientes y preguntas que no sabía si quería responder. Al cerrar la puerta, dejó caer el bolso sobre la silla del comedor y encendió la lámpara. La luz cálida llenó el pequeño espacio que llamaba hogar, una mesa de madera gastada, 2 sillas, una repisa con tazas de colores desparejados y una cortina que se movía suavemente con el viento. Allí, en ese rincón tan humilde, la foto parecía casi fuera de lugar, como si trajera consigo el eco lejano de otro mundo. Se sirvió un té y se sentó a mirarla. Los 2 hombres de la imagen, el padre de Andrés y el suyo, sonreían frente a un edificio que debía de ser importante para ellos. Lucía se preguntó qué habrían hablado aquel día, si se habrían prometido verse de nuevo, si alguna vez imaginaron que sus hijos se encontrarían años más tarde bajo circunstancias tan improbables. Las palabras de Andrés en el despacho volvieron a su mente. Nuestros caminos estaban destinados a cruzarse. Y aunque en otro momento habría sonreído con escepticismo ante algo así, ahora no estaba tan segura de que fuera una simple coincidencia. Afuera, la tarde empezó a transformarse en noche. Los sonidos de la calle cambiaron. El bullicio de la gente apurada dio paso al rumor más suave de conversaciones entre vecinos y el tintinear de cucharas contra tazas en el café de la esquina. Lucía observó las luces de las ventanas encenderse una a una, como si cada hogar reclamara su propio espacio en la penumbra. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número que ya conocía de memoria, una foto de Tomás y Martín en pijama, sentados frente a un plato de pan dulce, con sonrisas que parecían ocupar toda la imagen. El texto decía: Lucía, ven pronto. León te extraña, y nosotros también. El corazón le dio un vuelco. No contestó de inmediato. Dejó el teléfono a un lado y se recostó en la silla. Cerró los ojos y dejó que las risas de los niños que venían de la calle se mezclaran en su mente con las de los gemelos. En ese instante supo que, de alguna manera, ellos ya formaban parte de su vida. No como un compromiso que hubiera aceptado formalmente, sino como algo que había nacido de forma natural y que, aunque quisiera, no podría cortar. Recordó las veces que había intentado proteger su mundo sencillo de todo lo que pudiera romperlo. Siempre había tenido miedo de involucrarse demasiado en la vida de otros, porque las despedidas le resultaban más duras que a la mayoría. Sin embargo, con los gemelos y con Andrés, algo había cambiado. No sentía la necesidad de protegerse. Al contrario, sentía que estaba, por primera vez en mucho tiempo, abriendo una puerta. Esa noche, antes de dormir, tomó la foto y la colocó sobre la mesita junto a la cama. Encendió una vela pequeña y se quedó observando cómo la luz danzaba sobre los rostros en blanco y negro. Pensó en su madre, en las conversaciones que habían tenido cuando ella estaba enferma. Recordó especialmente una frase que había repetido varias veces: las personas llegan a nuestra vida por una razón. A veces no la entendemos al principio, pero el tiempo siempre la revela. Quizá este era uno de esos momentos. Durmió profundamente, y en sus sueños se mezclaron imágenes de parques, llaves doradas y cabañas hechas con mantas. Por la mañana, el sol entraba por la ventana con un calor suave. Se levantó, se vistió sin prisa y preparó café. Mientras bebía el primer sorbo, el teléfono sonó. Era Andrés.
Buenos días, Lucía. No quiero interrumpir su día, pero los niños han insistido en que la invitemos mañana. No tienen clase y han planeado algo especial para usted. Lucía dudó un segundo, pero la sonrisa en su voz traicionó cualquier resistencia. Está bien. Mañana iré. Al colgar, se dio cuenta de que ya no le preocupaba tanto lo que pudiera pasar. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero sí tenía claro que no quería alejarse. No todavía. Al día siguiente, caminó hasta la mansión bajo un cielo despejado. Los niños la esperaban en la entrada, saltando de emoción. La llevaron de inmediato al jardín trasero, donde habían montado un improvisado picnic con ayuda de Rosa. Sándwiches, limonada y una pequeña tarta que, según Tomás, había hecho él mismo casi todo solo. Andrés se unió más tarde, llevando una manta para sentarse en el césped. La conversación fluyó como si todos hubieran compartido cientos de tardes así. Hablaban de cosas sencillas, de la escuela, del perro león, de un árbol que los niños querían decorar con luces cuando llegara diciembre. En un momento, Andrés la miró con una expresión tranquila, casi serena. No dijo nada, pero Lucía sintió que en esa mirada había un reconocimiento silencioso. No de gratitud solamente, sino de algo más profundo, la certeza de que, de un modo u otro, ya formaba parte de su historia. Cuando el sol empezó a bajar, Rosa llevó a los niños adentro para que descansaran un poco. Lucía y Andrés quedaron solos en el jardín, mirando cómo las sombras se alargaban sobre el césped. No sé qué pensará de todo esto, dijo él, pero me gustaría que supiera que, pase lo que pase, siempre tendrá un lugar aquí. Lucía lo miró y asintió. No era una promesa vacía, lo sentía en el tono de su voz, en la forma en que no intentaba presionarla. Se despidió esa tarde con la sensación de que el lazo que los unía ya no dependía de decisiones formales, sino de algo que se había tejido poco a poco, con gestos sencillos y honestos. Al volver a casa, la ciudad estaba tranquila. Las luces del anochecer teñían los edificios de tonos dorados y naranjas. Lucía subió las escaleras de su edificio con paso lento, disfrutando del silencio. Al abrir la puerta, vio la foto sobre la mesita, iluminada por el último rayo de sol que entraba por la ventana. Sonrió. No sabía qué capítulos vendrían después, pero sí sabía que esta historia, lejos de cerrarse, apenas estaba tomando forma. Y en lo más profundo de su corazón, una voz silenciosa le decía que estaba preparada para lo que viniera, incluso para los secretos que todavía no se habían revelado. Si esta historia te ha tocado el corazón, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país la estás viendo. Me emociona imaginar hasta dónde viajan estas palabras. Y si crees que todavía hay gestos que pueden cambiar el rumbo de una vida, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí encontrarás más relatos que nos recuerdan que, sin importar la edad, la vida sigue teniendo sorpresas que pueden transformarlo todo. Porque, créeme, lo que viene, te va a emocionar aún más.